Tengo mis motivos y aquí lo he compartido como que a pedazos. Hoy creo que queda claro de lo que Dios ha hecho conmigo y por lo cual hoy estoy aquí. Entonces, antes de voy a orar para que Dios me use en la palabra, para que Dios pueda abrir tu corazón, abrir tu entendimiento y que la palabra de Dios, no yo, que la palabra de Dios obre en ti. Amén. Bien, bendito Padre, te doy gracias, Señor, nuevamente por este tiempo en el cual me permites estar en tu presencia, Señor, me permites ser el portador, Señor, de este inicio de año 2024 de tu palabra, Señor. Y tú has puesto esta palabra porque sé, Señor, yo sé que esto tiene, toda la palabra tuya es viva y eficaz, pero este mensaje, estoy seguro que va a impactar a más de uno, Padre Santo, pero te ruego que seas tú abriendo nuestro entendimiento, dándonos sabiduría, para que entonces todo lo que hoy escuchemos, Señor, lo hagamos como el pueblo de Berea, escudriñemos tu palabra, Señor, vayamos a tu palabra, para comprobar que es de parte tuya y entonces podamos practicarlo y vivir mejor. Gracias, Dios, te doy en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, el mensaje es, bueno, lleva por título, lo que nuestra familia verdaderamente necesita este 2024. Es decir, yo hablaba hace un rato de los propósitos, hablaba hace un rato sobre cómo tú celebraste con tu familia. Cada quien tiene una manera, un hábito de cómo hacerlo. El pastor hablaba del árbol de Navidad, el pastor hablaba de los huertos y de muchas otras cosas que en la Biblia no están registrados. Sin embargo, muchos dentro del pueblo de Dios, voy a decirlo así, todavía siguen practicándolo, a pesar de que se les ha dado la palabra, a pesar de que se les ha mostrado que eso que se practica no es bíblico. Pero bueno, tenemos a veces esas tradiciones, esas cosas tan arraigadas que nos cuesta trabajo salir de ello. Pero entonces la palabra de hoy nos tiene que llevar a entender que lo que tu familia, mi familia y yo necesitamos no es prosperidad, no es celebraciones, no es horas de hipocresía, como decía mi sobrino. Lo que tú y yo necesitamos es a Cristo verdaderamente en nuestro corazón. ¿Amén? Amén. Entonces vayamos a la palabra, a Romanos capítulo 10, del 1 al 13. Romanos capítulo 3, del 1 al 13. Cuando estén ahí, me hacen saber. Amén. Tres. Romanos 10, 10. del 1 al 13. Hoy voy a hacer, por decir, tenme paciencia. Lo de menos es darte el mensaje rápido para no aburrirnos e irnos. Pero si tú vienes con un corazón dispuesto, un corazón receptivo, el tiempo no importa, lo que importa es que te vayas diferente a como veniste. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en Él cree. Aquí hago una pausa. A veces creemos que la salvación es como grupal, como que por familia. La Biblia enseña que esto es individual. La salvación es individual. El llamado es personal, no es por paquete. ¿Me explico? Amén. Seguimos. Salvación y justicia de Dios. Porque el fin es Cristo. Dios mío, ayúdame. Porque Moisés. 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Que es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dicen?
cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares nuevamente en lo individual, que si confesares con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, otra vez individual, es la tercera vez, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Gloria a Dios. Te quiero leer lo mismo en traducción, lenguaje actual. ¿Por qué quiero hacerlo? Porque está más claro y quiero que nos quede bien claro lo que Dios quiere con nosotros. Hermanos, en Cristo con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. Estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. No comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley, ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Al referirse a los que obedecen a la ley para que Dios los acepte, Moisés escribió lo siguiente: la persona que obedezca a la ley se salvará si la cumple, nadie lo puede cumplir. Al contrario, esto es lo que dice de los que confían en Dios, para que Él los acepte. Nunca te preguntes quién subirá al cielo, es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje. Tampoco te preguntes quién bajará al mundo de los muertos, es decir, bajar allá para pedirle a Cristo que resucite. Más bien, la Biblia dice: el mensaje de Dios está cerca de ti. Hablaba el pastor ahorita de ello. Está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios, que es lo que trato de darte hoy. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Todos merecemos el infierno, eso es lo que nos merecemos. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice: Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. 13 y último. Pues la Biblia también dice: Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Voy a leer un poco más. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? Ahí me paro. Por lo que yo hablaba al principio. ¿Cómo viste a tu familia con la que tú conviviste ahora el 24 y el 31? ¿Qué observaste de ellos? De acuerdo a lo que acabas de leer en la palabra. Creer en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero cada quien tiene un concepto de cómo creer en Dios y cómo comportarse, y no quieren alinearse a las cosas del Señor. Entonces estamos comenzando un año nuevo con toda seguridad. Todos queremos que nuestra familia tenga un año de prosperidad, de paz, que ya no haya violencia en el hogar, que ya no haya infidelidades, que los vicios ya no sigan dañando sus vidas, etc. Pero ¿cómo se puede hacer realidad ese anhelo de nuestros corazones si nuestra familia no tiene a Cristo en sus vidas? Mi familia no tiene a Cristo. Mi familia vive bien mundanamente hablando. O sea, ellos dicen: yo lo tengo todo. Mi hermano me decía: yo lo tengo todo. Tengo más de lo que yo me imaginé tener. Y es verdad, porque ya les dije cómo era nuestro entorno antes. Entonces ahora él tiene, sí, pero no tiene a Cristo. Y no tiene paz.
esa paz que todos necesitamos, esa paz que Dios da. Y dice la Biblia que da una paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, una paz verdadera, no una paz cuando tienes dinero, o sea, estás tranquilo porque tienes con qué. Y cuando no tienes, ¿cómo estás? Nervioso. Yo estoy estable en cuanto a mi salud porque clínicamente tengo muchas cosas, pero cuando viene la aflicción, ¿cómo estás? ¿Estás en paz? ¿O estás frustrado? ¿Estás enojado? ¿Estás renegando de Dios? ¿Cómo estás? Entonces, los que verdaderamente estamos firmes en la palabra, esté como esté la situación, tú tienes que tener paz. Amén. Y tienes que ser feliz con lo que tienes. Sí. O sea, hay mucha gente que tiene mucho más de lo que yo tengo, pero no son felices, y yo tengo mucho más de lo que ellos tienen y soy feliz. Soy una persona que tiene paz. No me preocupa la enfermedad. Yo veo muchos que se preocupan por su condición de salud, que no te importa eso. Ve a la Biblia y date cuenta que muchos de los que están registrados se murieron enfermos y le sirvieron a Dios. O sea, ese no es el problema si estás o no enfermo. El problema es si estás o no en la presencia de Dios. El problema es si estás o no firme en las cosas del Señor. ¿Ven? Amén. Entonces tenemos que comprender y no olvidar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Veamos que dice Juan capítulo 15, versículo 5. Esto no se nos debe de olvidar para aplicar de esto que estoy hablando. Dice ahí: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué obra que fui a Tepia no fui a predicar, pues fui por ver a la familia, por dejar a mis sobrinos. Me pude dar cuenta de mi familia y de la que no es mi familia, pero que conozco, que viven mal. Y me preocupa, me duele. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo es vivir de esa manera y sé cuál es el destino. Entonces, para ti y para mí, nos tiene que preocupar que nuestra familia se muera sin Cristo. Así es. Ahora, eso de preocupar y doler, porque a mí me duele, créeme que me duele, me da mucha tristeza ver que mi familia no acepte a Jesús en su totalidad. Creen en Dios, son respetuosos. Ellos me dicen: hermano, qué bueno que tú estás ahora en este camino, a ti te ha funcionado. Esto no es de funcionar. Pero me dice: a ti te ha funcionado, sigue así, tú tienes más conocimiento que nosotros, tú has estudiado. O sea, ahora me piden arriba cuando antes me pedían abajo. Entonces, piden oración, piden esto, y son respetuosos de lo que es la palabra, pero no conocen la palabra, no conocen a Dios como tal. Y estoy hablando en general, y estoy hablando incluso de los que conozco, que publicaron, porque yo los sigo, me doy cuenta. Entonces me da tristeza, porque podemos estar en la iglesia, pero si no estamos en la presencia de Dios, de nada sirve tu estancia en este lugar. De nada sirve que estés todos los días en las células, y perdóname que te lo diga así, si tu vida no cambia. En este inicio de año falleció el pastor del centro de rehabilitación al cual yo voy, y fue bien complicado, y me da tristeza que como hermanos en la fe no hemos entendido realmente lo que es una familia en la fe. Este hombre falleció y nadie le ayudó. Y sirvió años en el centro de rehabilitación. Este centro de rehabilitación pertenece a una iglesia grande, una iglesia donde hay recursos. Y el hombre lo dejaron, falleció. Esto fue el primero, el 2. Ahorita tengo, antes de venir, alguien que yo iba a traer, pero Dios sabe por qué. Está enfermo, es alguien que tiene mucho tiempo conociendo de la palabra de Dios, pero sin aplicarla. No estoy juzgando. Pero si tú no aplicas la palabra, tu vida sigue igual, no va a cambiar, no vas a ver cosas diferentes, vas a ver lo que siempre has visto y vas a tener los problemas que siempre has traído. O sea, llega el 2024 y sigues igual, con los mismos problemas y otros más. Y se supone que tú y yo leíamos ahorita al pastor en la parte que él, pues Dios le puso. Dios nos lleva de victoria en victoria, no nos lleva de retroceso en retroceso. Entonces nuestra vida con Cristo tiene que ser cada día mejor. No puede ser más o menos, o no puede ser que hoy camino, después me caigo. No puede ser así, porque Dios no es así. Y entonces ahí entran los dos
últimos cantos que decíamos que si Él no va conmigo, yo no voy. ¿Por qué? Porque no voy a hacer nada. Nada de lo que yo haga, si Cristo no está conmigo, va a funcionar. A donde yo vaya, Él tiene que ir por delante, Él tiene que ir. Yo le decía ahorita, si tú no me das tu respaldo, nada de lo que yo haga funciona en todo lo que es mi vida. Tú tienes que ir por delante, quitando los obstáculos, quitándome los pensamientos malos, quitándome la inseguridad que a veces tengo, los nervios, el miedo a que si alguien me critica, que si alguien se ríe de mí. Pero cuando Él va por delante, Él te quita todo eso. Así es. Y Él te va a dar seguridad. Y obviamente eso se tiene que reflejar. La gente tiene que ver en ti que realmente Cristo vive en ti. No soy yo el que tengo que pregonar. Los hechos, tu testimonio, tu estilo de vida es el que va a hablar si realmente Dios está contigo. ¿Amén? Así es, amén. La palabra de Dios nos muestra la realidad actual de la vida de muchas familias y no saben cómo salir de esa realidad, no saben cómo pueden cambiar sus vidas. La gente dice, tengo feria, me compro lo que yo quiero y soy feliz momentáneamente. La gente dice, es que el día de diciembre son días festivos de unidad, de amor, de familia, temporalmente, o sea, durante esos días. Llega enero y están endrogados. Mucha gente ya inició el año endrogado. Mucha gente ya inició el año con problemas porque el 24 y 31 se puso bien jarra y empezó a regarla. Lo que logró estabilizar en diciembre, en enero ya lo destruyó. Así es. Entonces empezaron mal y ellos tienen el deseo de cambiar, tienen el deseo de salir adelante, tienen el deseo de vivir como nos ven a nosotros. A mí mucha gente me dice, brother, es que ¿cómo le hiciste para que ahora vivas como vives? Digo, yo no, lo hizo Cristo. Amén. O sea, yo busqué mucho tiempo hacerlo. Visité psicólogos, estuve en la cárcel, en centros de rehabilitación, en neuróticos anónimos, tragué pastillas, tragué de todo para dejar lo que yo venía haciendo, pero no pude, porque nada de eso sirve si no está Cristo contigo. Aleluya, sí, Señor. Ya si tú tienes a Cristo, Dios pone personas, pone doctores, pone herramientas para que entonces sacas adelante. Pero el orden es Cristo primero. Amén. No lo demás. Alguien se enferma, ahorita hablaba del COVID, que si viene o no viene, ¿qué te importa? Si viene y tú estás en la presencia de Dios, Él te va a indicar lo que tienes que hacer. Así es. Pero si Cristo no está en tu vida y viene ese asunto que ya te han dicho muchas veces, lo más seguro es que te vas a frustrar, te va a dar miedo, no vas a querer salir de tu casa porque te vas a enfermar y así muchas cosas cuando no tienes a Cristo. Y entonces así mucha gente de mi familia y de tu familia está viviendo mal. O sea, viven bien al ojo humano, pero viven mal porque su final no es el que la Biblia indica, si nosotros no le decimos palabra. Entonces tú y yo tenemos que hablar de ello, tú y yo tenemos que dar testimonio. Me insistían a tomar, tómate una y tómate una. No, yo ya no tomo. Es que tu religión, mira, todo lo prohíben. No, nadie me prohibió nada. Ciertamente la Biblia pues no prohíbe, o sea, no encuentro una cita donde diga prohibido tomar, prohibido fumar, prohibido drogarse, ni siquiera existía en aquel entonces. Pero yo he entendido que mi cuerpo es el templo, punto. Gloria a Dios. Cuando tú entiendes las cosas de parte de Dios, no ocupas que alguien te ponga restricciones. Tú decides no hacerlo. ¿Por qué? Porque este cuerpo no es mío y además es el templo de Dios. Aquí moras y es que realmente está morando en ti. Aquí moro, entonces yo no puedo destruirlo y si le sigo metiendo todas esas porquerías, pues mi cuerpo se va a deteriorar. Mi cuerpo está deteriorado por todo lo que yo hice anteriormente. Ahora padezco muchas cosas y declara que eres sano. No, y no porque no quiera, sino porque sé que es causa de lo que yo hice. Dios me perdonó mis pecados, pero las consecuencias de ese asunto las tengo que pagar o sí o sí. ¿Me explico? Espero que estés callado porque estés meditando en lo que te estoy diciendo. Veamos qué dice Ageo, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Ageo 1, del 5 al 7 dice lo siguiente. Bueno, espero que ustedes también lo busquen. Es importante que me sigas.
¿Ya estamos ahí? Amén. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, porque coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestid y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Esto sustenta lo que te acabo de decir. Hay gente que tiene mucha lana, porque la mayoría de la gente busca economía y busca ser rico, pero nada le llena. Y hay gente que no somos tan ricos económicamente hablando, y trabajas, ganas, llega el día de la raya, el día de tu cheque, recibes cierta cantidad de dinero, y antes de la siguiente raya tú ya no tienes nada, todo se te va. Antes yo decía, cuando no tienes es cuando más se te antojan las cosas. O sea, hoy no hay la hamburguesa, los tacos, cosas que a mí me gustan, ¿no? Los tacos y el refresco, hoy no lo hago, pero mucho tiempo la coca no faltaba. Entonces cuando no tienes, todo se te antoja, es decir, trabajas, no te alcanza el dinero, prendas, uno busca, a veces yo veo que hasta como que queremos competir con los demás, o sea, es que se compró una buena chamarra, pues yo tengo que comprarme igual otra o mejor. Tú tienes que ser feliz, tienes que estar contento con lo que tienes. Amén. La palabra de Dios dice que Él promete darnos lo necesario. Él no promete darnos a manos llenas, aunque hay otras partes donde Él habla de que Él nos da hasta que rebosa, y rebosa es que desparrama, que cae, o sea, nos da en abundancia. Así es. Pero ¿qué pasa cuando somos cabezas huecas? Dios nos da y nos da y nos da y nada nos rinde, todo se va a comenzar por roto. Entonces Él trata de enseñarnos. Él nos quiere verdaderamente como administradores de lo que Él nos da. Yo dije hace un rato, yo no sabía lo que era tener una familia. Dios me ha dado una familia, me ha dado una esposa. Yo no sabía qué era tener una esposa. Yo sabía tener una mujer que hacía lo que yo decía, o tenía que hacerlo, si no, caminando en la que sigue. Hoy me ha enseñado Él a amarla, a respetarla, a serle fiel. No sabía qué era eso. No existía en mí ser fiel, eso era basura. Hoy sé qué es ser fiel. Hoy sé qué es amar a una mujer. Hoy sé cuál es mi responsabilidad. Yo soy el proveedor de mi casa. Yo soy el protector de mi casa. Dios me ha puesto como ella. Dice que yo soy cabeza de hogar. La cabeza de hogar tiene la autoridad, pero también tiene responsabilidades a cumplir. Dios me ha enseñado. Entonces nuestra familia a veces no sabe este asunto. Quieren salir, ven en ti algo y dicen, no, esto está padre, yo quiero, y creen que es fácil, así como que sí, para mañana ya todo está listo. Esto es, por lo menos en mí, han pasado años para que esta transformación, y que todavía me falta, pero que Dios está trabajando todos los días conmigo. Veamos qué dice Miqueas capítulo 7, versículo del 5 al 6, son dos. Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6. Cuando estés ahí me dices, amén. Amén. Mientras yo quería hablar de esto del amén, pero mientras encuentras el versículo, quiero que entendamos qué es amén, porque a veces no tenemos el significado original de qué es amén, y entonces la gente de todo dice amén. Pero a veces también es necesario que se diga amén, porque amén es estar de acuerdo. Entonces, si yo te digo amén, o si tú me respondes amén, eso significa que estás de acuerdo con lo que yo estoy hablando, que es la palabra de Dios. Así es. Y si tú no dices amén en lo que tienes que decir amén, me preocupa. Me preocupa porque entonces no estás entendiendo lo que Dios quiere y lo que Dios te está diciendo. Veamos entonces ahí, dice, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa.
Esto es fuerte, por lo menos para mí es fuerte, porque dice aquí que tengas cuidado hasta de quien está a tu lado. Habla de la esposa. ¿Estamos de acuerdo? Y habla que no confíes en amigo. No existen los amigos, para mí. Y si hay, son contados. O sea, 1, 2, 3. No creo que tengas más de 5 verdaderamente amigos. Así es. El amigo real, el amigo verdadero, comprobado por lo menos para mí, es Jesús. Amén. Él nunca me ha fallado. Gloria a Dios. Ahorita decíamos, cantábamos que Él es santo, santo, santo. O sea, Él es alguien que nadie puede decir, a ver, espérame, yo ya le caché en algo y en esto está mal. No hay nadie. O sea, Dios es perfecto, es limpio, es santo. Santo es apartado del pecado y a eso nos ha llamado a ti y a mí. Así es. Apartarnos del pecado, dice que Él nos ha llamado a santidad, o sea, vivir como Él vive. Pero a ti y a mí hay gente que nos puede señalar todavía. Hay gente que nos puede decir, pues tú vas a la iglesia y tú esto y tú lo otro, pero mira, acá está esto, y te sacan tus trapitos al sol. A Dios no hay nada que le podamos sacar, Él es perfecto. Amén. Y Él en su palabra dice que seamos como Él, o sea, tú y yo tenemos que ser perfectos. Ahora, perfecto solamente Dios, pero tú y yo tenemos que ser excelentes, es decir, que lo que hoy hiciste bien, mañana lo tienes que hacer mejor y así sucesivamente hasta buscar la perfección. ¿Amén o no? Amén. Gloria a Dios. Sí. Entonces, en el texto que leímos para comenzar podemos ver o podemos encontrar lo que verdaderamente nuestra familia necesita y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que eso se haga realidad en sus vidas. O sea, la palabra de Dios ya mostró hoy y ha mostrado todo el tiempo que se enseña aquí los tiempos. Los tiempos son difíciles, los tiempos se van a poner peor. Los tiempos marcados en la Biblia dice que entre familia va a haber problemas. Tus enemigos empiezan en tu casa. En mi casa empezaron. Ya traicionaste la religión. Ahora eres fanático. Ahora, bueno, alguien me dijo ahorita, eres un saltapatrás, que eso no lo había escuchado. Yo he escuchado coludo, hermanos separados, todas esas cosas. Pero hoy me dijeron, este es un saltapatrás. Y yo dije, pues igual, y sí salto para atrás, pero de lo, o sea, feo, caray, un poco acá. Entonces, la Biblia me enseña que los problemas empiezan en tu casa. Ahí empiezan los problemas, pero también ahí empieza que tú des testimonio. Así es. Que tú no te avergüences de hablar de Cristo. Porque es bien fácil decir, yo amo a Dios, Dios es todo para mí. Y cuando tienes que testificar de ello, no lo dices. Te da vergüenza. Se van a reír de mí. Me van a seguir atacando. A Jesús lo atacaron. ¿Qué te esperas tú? ¿Qué me espero yo? Tenemos que ser fuertes y valientes. No me importa si se ríen de mí o no. Yo tengo que cumplir con lo que Él me ha mandado a hacer. Yo soy el portador de su mensaje. Si tú lo agarras bien, si no lo agarras, ese es tu problema. Cuando yo esté a cuentas con el Señor, decir, ¿qué hiciste? Yo hablé de tu palabra. Y cuando a ti te pregunten, no vas a tener excusa de decir, pues es que nadie me enseñó. Dios te ha hablado más de una vez. Te dije que desde pequeño a mí me han hablado de Dios, pero yo cerré mi corazón. Y muchos de ustedes han hecho lo mismo, aún estando en la iglesia. Porque nada más agarramos lo que me conviene, lo que me es fácil, lo que es bonito. Y en muchos lugares te han enseñado a arrebatar. Yo arrebato la promesa de Dios para mí, y la instrucción. Y deja de arrebatar, Dios te da porque te ama. A Él no le tienes que arrebatar nada, Él te da porque te ama. Amén. Veamos entonces, voy a tocar 3 puntos, ya estoy dentro, pero ahora vamos por puntos, 3 puntos y culmino. Primer punto, nuestra familia lo que verdaderamente necesita es recibir la salvación del Señor. Tu familia lo primero que necesita es eso, reconocer a Jesús, arrepentirse de sus pecados, y obviamente eso te lleva a ser salvo. Así es. Si tú convives con ellos, dejas de, o le das testimonio, ya no tomé, fui, me insistieron, no tomé, ya dejé de hacer muchas cosas, dejé de ver personas que no edifican mi vida, dejé de preocuparme por si me aceptan o no me aceptan. No me importa que me acepte Jesús, punto. Eso es lo que más vale para mí. Que esté conmigo quien quiera estar, desde mi esposa, mis hijos, mis hermanos,
familiares del apellido, amigos. Quien quiera estar conmigo me va a aceptar como soy y va a entender que yo no puedo dejar de tener una conversación sin que Cristo esté presente. Así es. En todas mis pláticas tiene que estar Jesús ahí, si no, entonces no sirve. Veamos qué dice Romanos 1, ya lo leímos al principio, ahora lo vamos a desmenuzar, vamos a entender los puntos de los cuales Dios nos está diciendo hoy qué es lo que tenemos que hacer. Romanos 10:1 dice, cuando estemos ahí. Amén. 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 Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es por salvación. Entonces, el anhelo del apóstol Pablo por su nación debe ser también nuestro anhelo por nuestras familias. Su anhelo es que el pueblo de Israel recibiera a Jesús verdaderamente y viviera conforme la palabra lo indica para que entonces esas promesas se cumplieran en su vida. Hoy en día el pueblo de Israel ha fallado, y no desde hoy, sino desde el Antiguo Testamento. Dios los sacó de la esclavitud, los trajo en el desierto, pero siempre los sustentó, siempre les proveyó, y ellos siempre renegaron de él. Y hoy en día es lo mismo. Dios nos ha sacado de una vida de basura. Dios nos ha traído a sus pies. Dios nos, a pesar de ser malos, malvados, en mi caso, Él me ha proveído. Yo antes ganaba mucho dinero. Tenía lo que yo quisiera, pero no hice nada. Ahora yo no gano esas cantidades, no busco ser aceptado con gente importante y soy rico. Pero como dije al principio, rico no en riqueza, soy rico porque tengo paz, soy rico porque tengo una familia, soy rico porque no me preocupa la salud, estoy estable, estoy bien, clínicamente debo de estar postrado en una cama, muerto porque estoy desahuciado, clínicamente tengo 5 cosas, aparte de lo que ya te hablé, tengo 5 cosas por las cuales debería estar muerto. Síndrome de brugada en el corazón, que llevo 4 infartos y debería estar muerto, por lo cual estoy desahuciado. Degeneración discal lumbar, por la cual yo debería estar postrado o en la silla de ruedas. Y se supone que el final mío así debería de ser. Yo no lo veo, pero así los doctores lo ven. Te va a quedar parapléjico. Tengo neuropatía en los pies, en lo que en la actualidad muchos ya se dieron cuenta cuando estoy sentado se me empiezan a torcer los pies. Me dan calambres. Eso me ha pasado aquí. Pero no me preocupa. Bursitis en las manos. Soy diabético. Debo estar enchochado en medicina. Pero yo he confiado en Dios. Y Él me tiene estable. Gloria a Dios. Entonces tú y yo, más que preocuparnos por nuestra condición, debemos de preocuparnos como lo hacía Pablo. Él no oraba por él, él oraba por el pueblo. Y muchos de nosotros oramos por nosotros, somos bien pedinches. Señor, ayúdame con esto, Señor, dame esto, Señor. Y puro Señor pide para ti. Y por eso dice la palabra, piden y piden mal, porque piden nada más para sus placeres. O sea, nada más pides para ti, eres, se me va el nombre, pero ¿cómo se le llama a alguien que solamente piensa en sí mismo? Egoísta. Somos egoístas, nomás para nosotros. Tú ya estás dentro, qué bueno. Y no te da sentimiento que tu familia está perdida todavía. No te da preocupación, sentimiento, dolor, ver cómo tu familia se está destruyendo, cómo tu familia, unos por un lado, otros por otro, otros enviciados, otros padeciendo de muchas cosas por falta de conocimiento. Oseas 4:6 habla de ello. Mi pueblo perece no por falta de conocimiento, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, ¿por qué por falta de conocimiento? Porque Dios no te da las herramientas. Sí, Dios nos las da, es su palabra, es la Biblia, es tu instructivo de vida, pero nunca lo agarras. Estás como cuando compras un celular, como ya te la sabes de todas, el celular lo desechas, el instructivo, y empiezas a poner tus aplicaciones, porque según tú ya lo sabes, y cuando te falla el teléfono, vas y según tú reclamas la garantía, pues si tú la regaste y no le diste el uso adecuado. Lo mismo con nuestra vida.
El instructivo de vida, si lo llevamos a cabo, no vamos a tener fallas. ¿Va a haber dificultades? Sí. Porque no por ser cristiano no vas a tener problemas, no te vas a enfermar, no vas a tener escasez. Claro que sí. Pero dice Juan 16:33, hablando de la aflicción, dice que tú y yo tenemos que confiar en Él. Porque Él ya venció el mundo, Él ya venció tus problemas, mis problemas, tus enfermedades, las mías, las preocupaciones, todo aquello Él ya lo venció. Pero Él nos tiene aquí con un propósito, Él quiere que seamos testigos de Él. ¿Pero testigos de qué? Hay gente, insisto, que tiene todo humanamente hablando, pero no es feliz. Y tú y yo no tenemos eso que ellos tienen, ni somos felices. De eso quiere que tú y yo testifiquemos. Que lo importante no es ser rico económicamente, lo importante es tener a Cristo. Amén. Hablábamos ahorita de que la nuera contra la suegra, los hermanos entre padres, eso ya se ve. ¿En qué parte de la Biblia lees que diga que te tienen que dar tu herencia a los padres? Y todo el mundo pide la herencia. Hay quien ya mata a sus padres para que recibir la herencia, le urge. O hay aquellos padres que ya heredaron a alguien en vida y como ya está anciano, enfermo y da mucha guerra, ¿qué hacen? Vale, y lo encierran al asilo. Y todavía les pesa pagar. Hay quien de pronto ya no va. Espérame, si la lana no es tuya, es del viejo. Él fue el que se fletó para tener esa lana, darte una estabilidad, pero también para ver por su vejez, y tú se lo estás quitando. Yo conozco casos, no estoy hablando de lo loco, conozco casos. Y de gente importante aquí en Jalapa, gente que tiene barba, que siempre ha tenido barba, pero porque siempre ha tenido y nació en ello, no sabe valorar lo que le dejaron. No le costó, y lo destruye, y termina peor que uno. O sea, yo no tengo economía, pero veo gente que en su momento me apachurró, me pisoteó, y hoy vivo mejor que ellos, en todos los aspectos. No me falta de comer. Ahora que fui a Libia, yo no soy mucho de un restaurante fino. Primero porque no tengo la economía, y segundo porque no me gustan las apariencias. Pero me llevaron. Claro que me gusta y claro que lo disfruto. Pero yo no podría, o sea, yo en mi economía, yo no podría, no ocupo. Dios pone a las personas, Dios pone las cosas para que tú las disfrutes. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tú y yo tenemos que ser como Pablo, esa es la enseñanza. Tenemos que anhelar de todo corazón que nuestra familia, que nuestros padres, nuestros hermanos y hermanas quienes tienen, y también nuestros parientes, que toda nuestra familia en general conozcan a Dios, que reconozcan su condición de pecado que llevan. Hay gente que no hace maldad, muchos me han dicho, es que yo no hago lo que tú hacías, o lo que escucho que tú haces, yo nunca he hecho eso, o sea, nunca he fumado, nunca he tomado, y tengo mucho dinero, pero no son felices, sus casas están llenas de cámaras, traen guaruras, dentro de su hogar es puro pleito. La mujer tiene ayuda para el marido, y así sucesivamente. O sea, hay muchas cosas que ellos no entienden, que todo eso se acaba cuando Cristo llega a tu hogar, a tu familia, porque eres el que mete el orden, no eres tú, es Él el que mete el orden. Sin importar su condición económica, laboral, académica, tenemos que tener bien claro lo que la palabra de Dios nos enseña. Veamos Marcos 8:36. Marcos 8:36. ¿Ven? Amén. Dice ahí, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve que la gente tenga mucho dinero, que viaje, que tenga esas posibilidades que tú y yo a lo mejor no tenemos? ¿De qué sirve si Cristo no está reinando en él? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Al infierno. Se pierde su alma. Entonces, no, lo importante es que yo gane. Y yo gano cuando estoy con Él, cuando no estoy con Él, pierdo. En Hebreos 2, parece, no recuerdo el versículo, creo que es el 3, versículo 3, nos habla
de ese regalo precioso que Dios nos ha dado, el cual se puede perder. O sea, ¿cómo vas a perder algo tan maravilloso que Dios te ha dado? Hablo de la salvación, porque de eso habla la palabra. Dios te ha dado un regalo, tú no mereces ese regalo, ni yo. Lo que merecemos tú y yo es el infierno. Eso es lo que tú y yo merecemos. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su inagotable amor, nos dice: arrepiéntete. Primero reconoce, arrepiéntete, acepta al único sacrificio que he mandado para ti, que es a su Hijo Jesucristo. Y entonces hemos leído 3 veces donde dice: si tú creyeres en Jesús, serás salvo. 3 veces lo repitió en diferente manera, pero las 3 veces dice lo mismo: si tú creyeres. Ahora, creyeres, pero que también confesaras, es decir, que hables. O sea, yo ya soy salvo y no me importan los demás. No, sí te tiene que importar los demás. Si quieres que Hechos 16:31 se cumpla en tu vida, tienes que hablar, tienes que proclamar, tienes que confesar que Cristo es tu Rey, que Cristo es tu Dios, que Cristo es tu Salvador. O sea, no es nada más creerlo, tienes que confesarlo. Es a donde muchos flaquean: me da pena. ¿Cómo voy a hablar yo de Dios? Suficiente que yo vaya a la iglesia y de vez en cuando ahí oro. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia al día? Porque no es en la iglesia. En la iglesia venimos a alimentarnos, es decir, a escuchar y meditar. Pero en tu casa tienes que escudriñar todos los días, porque todos los días comes. Si tú dejas de comer un día, ¿cómo estás? De malas, inquieto, te hace falta comer. Deberías de sentir lo mismo cuando tú no leas la palabra. Te deberías de sentir inquieto, inconforme, de malas. Deberías sentirte de malas. Oye, no estoy haciendo lo que me toca hacer, pero sí quiero la bendición de Dios. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Te levantas? Hoy te levantaste y le diste gracias a Dios porque ya te hizo un milagro. No, es que el milagro es en la iglesia. Yo voy a la iglesia y Dios va a orar y va a hacer un milagro por mí. El milagro ya lo hizo y ni cuenta te diste. Muchos no se dan cuenta. Amaneciste vivo, otros ya murieron. Así es. O sea, hay muchas cosas que tú y yo somos tan bendecidos de parte de Dios que ya ni cuenta nos damos. Y por lo consiguiente ni siquiera damos gracias. Y Dios quiere que tú y yo seamos agradecidos. Eso a Él le agrada. Entonces, practiquémoslo. Démosle gracias a Dios porque amanecí vivo. Démosle gracias a Dios porque yo digo: Señor, el día 24 aquí mencionaba, fue maravilloso, y llega enero y pues aún no tengo agenda. Ya tengo agenda. Y les dije aquí a los que estuvieron: mañana Dios va a hacer esto. Y al otro día yo ya tenía mi agenda. Ya enero ya lo tengo ocupado. Dios ya me dio trabajo. Dios ya me demostró que Él está conmigo. Ya me confirmó que yo me muero predicando su palabra. Porque yo le prometí, ¿se acuerdan? Que yo le dije: Señor, si tú me sacas de esta basura, me consagro a ti. Y me consagrarme a Él es servirle permanentemente el resto que me quede de vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Él ya me ha confirmado que yo no necesito preocuparme por nada. Simplemente habla de mi palabra. Y eso es mi trabajo. Este mes está ocupado y febrero y marzo ya están planeados. Ya Dios lo puso. Falta la confirmación de quienes, a donde yo debo de estar. Pero Dios ya me dijo dónde voy en febrero y ya me dijo dónde voy en marzo. Es más, aquí hay 2 personas que me dijeron que cuando yo saliera a un lugar en específico iban a ir conmigo. Y ahí está ya está confirmado. Quien quiera de estas 2 personas van a ir conmigo. Porque ya está. Esa persona donde voy a llegar todavía no lo sabe, pero Dios ya me lo dijo. Y vamos a ir. Amén. A menos que me diga siempre no, pero vamos a ir. Vamos a ir y ahí Dios va a hablar a sus vidas y a mis vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos saca de nuestro confort y nos lleva a un lugar a donde empieza un proceso en el cual valoramos familia, comida, todo. Y ahí es donde yo quiero que estas 2 personas vayan conmigo. E incluso mi sobrino que vino, los que lo conocieron, él ya se apuntó. Si yo quiero ir. Y no es cristiano como tal, se ha resistido. Pero sabes una cosa, Dios ya está orando en mi familia. Amén. Gloria al Al Señor. principio,
para yo visitar a mis hermanos estaba en chino, que ellos me visitaran estaba en chino, que ellos o yo les dijera te amo estaba en chino. Ahora me respetan, ahora me piden ayuda, ahora mi sobrino dice quiero ir contigo, pero yo los llevo a lugares específicos, porque si los llevo a otros lugares cómodos pues no hay diferencia. Quiero llevarlos a donde realmente Dios va a obrar en ti. Amén. Así es. Bien, entonces no podemos ser egoístas, como bien apuntaba mi hermano, para con nuestros familiares. El principal anhelo de nuestro corazón para con nuestra familia debería ser que ellos también sean salvos. Veamos Romanos 9 del 1 al 3. Acuérdense que Romanos es la base de este mensaje. Romanos 9 del 1 al 3 dice lo siguiente. ¿Ven? Amén. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, lo que yo te vengo diciendo es bíblico, está en la palabra. No me estoy sacando algo ni estoy aventando piedras. Yo hace un rato cuando venía manejando les decía a alguien, agárrense porque esto va a estar bueno. Y hay gente que se incomoda cuando tú escuchas algo y empiezan como que, está metiendo pedradas o sabe algo de mí y me lo está diciendo. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Amén. Así es. Y la palabra de Dios no es para que tú sientas bonito. La palabra de Dios es para que salga a relucir lo que vienes haciendo mal y entonces corrijas. Y entonces vivas mejor. Para eso es la palabra. Así es. Hay quien dice, es que no estuvo bueno, y no me gustó, no me importa si te gustó, no, lo que me importa es que Dios te haya hablado. Lo que me importa es que lo que Dios tenga para ti, tú lo puedas comprender. ¿Cuántas veces los que tienen hijos, le has hablado a tu hijo de algo que tiene que dejar de hacer y ha sido cabeza hueca y sigue lo mismo, y sigue lo mismo, y sigue lo mismo? Y te da problemas, y tú estás bien enojado, e incluso enojado, enojada, le preguntas a Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? Porque no has obedecido tú tampoco. Tu hijo o tu hija es como es porque tú lo dejaste ser. Aquí hay, y lo digo con libertad, acuérdense, yo así soy. A veces le digo al pastor, ¿fui muy fuerte o está bien o qué? Porque hay gente que se puede enojar. Pero si te quedo gordo no me importa, de verdad no me interesa. Lo que me interesa es que la palabra de Dios obre en ti. Amén, gloria a Dios. Entonces, aquí hay gente que tiene problemas o hijos con problemas de adicción del mundo que yo vengo. Hay gente que vive con un hogar disfuncional. Hay violencia, o el marido ni está, o el marido en lugar de ser cabeza es bola. Aquí no hay. Y no es aquí, en todas partes. Yo viajo casi en todo el país y en todo el país es lo mismo. Hay gente dentro de la iglesia que dice ya está bien cimentada y Pablo dice aguas. O sea, no creas que ya estás bien y que ya no te caes, aguas. Si tú no permaneces bien, puedes caer. Si tú te sueltas del amparo de Dios, puedes caer. Si tú te separas de Él temporalmente, te das tu break, o muchos dicen, me voy a dar mi espacio. Si te das tu espacio, aguas. Porque cuando tú caes, pues me levanto, mi niño y se acabó. En este asunto no es así. Te caes y vas a sufrir, y más de lo que sufrías antes. Y vas a venir bien derrotado, y vas a empezar de inicio, y así te la vas a llevar. Y Dios no quiere eso para ti y para mí. Y aparte, ya no hay tiempo. Porque Cristo ya viene pronto. No lo digo yo, lo dice la palabra. Así es. Y cuando Cristo venga, va a venir por su iglesia. ¿Cuál? ¿Hope City? ¿Por cuál iglesia viene? Los que permanezcan fieles y haciendo su voluntad. Porque puedes permanecer fiel congregándote todos los domingos, dando economía, llámese ofrenda, llámese diezmo. Es tu obligación. Pero hay quien ni lo hace, está bien, pero se quiere ir al cielo. Dios habla, Dios nos muestra. Que yo me haga loco, ese es otro rollo. De nada sirve anhelar que nuestros familiares puedan tener buenos trabajos, excelentes salarios, que puedan viajar y puedan comprar casas,
que tengan buenos negocios, si al final su alma irá a la condenación eterna, o sea, al infierno. Así es. Hay gente que tiene 2, 3, 4 casas, no las puedes habitar, ni se las prestas a alguien que tenga necesidad. Hay gente que no tiene, y no tiene por flojo, o puedes decir, no por flojo, sino porque en verdad no tiene. Tienes economía y alguien te pide ayuda y realmente la necesita y realmente le puedes ayudar, pero no le ayudas. Alguien te pide consejo y le das tu consejo, porque no tienes a Cristo, porque no tienes los fundamentos de la palabra. Tú tienes que dar un consejo bíblico, no lo que tú crees. Viene mucha gente a mí con problemas de familia, del hogar. Oye, ya me tiene hasta el copete, ¿qué hago? Lo mundano que es. La que sigue, dijo, ¿para qué batallas? Déjala, no sirve. Busca otra. Eso es el consejo humano. Mucho tiempo me dijeron a mí. Y lo seguí, y mira el resultado. Pero cuando tú vienes a la palabra dice primeramente que el matrimonio no lo hizo el hombre. ¿Quién lo hizo? Dios. Y dio reglas para llevar a cabo el matrimonio, ¿cierto o falso? Amén. Entonces ahí habla que yo, hombre, debo de tratar bien a mi esposa. Si yo no la trato bien, ¿cómo quiero que ella me trate bien? Dice ahí que yo soy cabeza de hogar y que la mujer se debe de sujetar a mí, pero si yo no me sujeto a Dios, ¿cómo ella se va a sujetar a mí? Entonces ese es el diseño de Dios. Pocos llevamos a cabo esto, por lo cual el matrimonio está mal. Los vicios, somos permisivos con los hijos. Empezamos con una cosa, pero dije al principio, una cosa te lleva a otra. Eso fue conmigo. El no tener la guía paterna, el no tener el amor en casa y el no tener los recursos me hizo buscar por otro lado y me equivoqué y sufrí. Y crecí y hice daño. Desde mi casa y luego afuera. Mi madre, poco tiempo la vi, poco tiempo estuve con ella, y cuando fui a verla, ella dos horas estuvo en mis brazos y murió. Muchos tienen a sus padres, a lo mejor alguien me dice, bueno, pues tú ya no los tienes, ya pasaste, por eso hablas así. Pues tú los tienes, no hagas lo que yo, porque te vas a dar de tocones. Si tú tienes a tus padres, hónralos, es un mandamiento de Dios, no es mío. Honra a tu padre y a tu madre. Y hay una promesa que muchos quieren arrebatar. ¿Qué pasa si tú honras a tu padre y a tu madre? Tendrá larga vida. El pastor sabe Biblia, pero yo quiero que los demás me digan, porque entonces, ¿cuánto tiempo tienen en la iglesia? ¿Cuántos mensajes han escuchado de parte de Dios usando el pastor? A Joel, a mí que ya estoy aquí. ¿Cuántos mensajes se han dado y qué ha hablado Dios en ti? ¿Qué has hecho tú en tu tiempo de comunión con Dios? Pregunto, porque esto que ahorita digo, pues yo espero una respuesta de cada uno de los callados. ¿Estás meditando en ello o no sabes? Y si no sabes, preocúpate. Preocúpate porque entonces puedes decir, ya no vivo yo, para Cristo vive en mí, pero en realidad no se nota que Cristo vive en ti. Y se debe de notar, yo no debo de pregonar que Cristo está en mí, y se debe de ver. Así es, amén. Entonces en ti también, y si tú tienes, a varios les he dicho, si tú tienes algo que decirme con toda confianza, acércate a mí y dime, ¿sabes qué? Tú hablas muy bonito de la palabra, pero en esto, yo ya noté de ti, esto y esto. Se los he dicho a varios, principalmente al pastor. ¿Por qué? Porque estar aquí enfrente, número 1, es una responsabilidad. Número 2, debo de ser ejemplo. Yo no puedo venir a hablar bien o bonito de Dios y vivir mal. Estoy loco. Debo de vivir lo que predico. Así es. Y el que se pare aquí tiene que vivir lo que predica, sea quien sea, hombre o mujer. Si no, eres falso, eres tibio. Y los tibios, ¿qué dice el Señor que va a hacer con ellos? Los va a vomitar. O sea, le da asco. Y no seamos, estos tienen cosas que no están ahí, pero son fuertes, pero así es la palabra. Dios nos compara a veces como el perro que va y vomita y después se traga su vómito. Sí, así es. Eso es asqueroso, pero está en la Biblia. Y así nos compara Dios. Y también nos compara con el cuerpo. Va y lo baña, a ti y a mí ya nos bañó,
alguien hace tiempo me decían, ¿qué haces ahí? Te lavan el coco. Y sí, pero me lavaron todo, no nomás el coco. Hasta que no quedé. Entonces Dios te lava todo, te deja limpio. Y tú, como el puerco, otra vez a lo mismo. 3 veces me portó a mí, ¿te acuerdas que te lo dije al principio? Dios me sacó de esa basura, libró mi vida de este asunto de la enfermedad. Dios me tiene de pie y a veces, ¿qué hace uno? Regresa. Pareciera que le decimos a Dios, mira, ya oraste en mí, ya estoy bien, bye bye, ya no te ocupo. Pero tú ocupas a Dios, yo ocupo a Dios. Amén. Permanentemente. Amén, gloria a Dios. Mientras tú estés aquí en la tierra, estés vivo, tú necesitas a Cristo en tu vida. Aleluya, sí, Señor, sí, Señor. Punto número 2. Muchos de nuestros familiares tienen una religión, pero no han conocido la verdad de Dios. Eso hablaba el pastor ahorita. La verdad de Dios. No tu verdad, como dice Newton. Esta es mi verdad. No, la verdad de Dios. Son religiosos, pero no son salvos. Hay gente, yo vengo del catolicismo. Mucha gente de mi familia va a la iglesia católica y dicen son católicos de hueso colorado, pero no conocen el contenido de la verdad, es decir, no conocen la Biblia. Están acostumbrados a entrar, persinarse, ir con un fulano y pedirle perdón cuando él no tiene poder de perdonarte. Para poder comulgar, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Pero es costumbre de muchos que el domingo hay que ahí hacerte loco con los demás. Tiene un significado. Tú ocupas ponerte a cuentas con Dios antes de celebrar, antes de hacer esto. Ocupas pedirle perdón a Dios, porque aunque estés en la iglesia, le has fallado. Así es. Algo está mal en nosotros. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios y después puedes entonces participar, porque más adelante de lo que el pastor comúnmente lee, dice que si tú lo haces inconsciente, más bien consciente de que estás mal y no te pones a cuentas y celebras, es maldición para ti. Y entonces no te quejes porque estás enfermo, porque de eso hablamos. Ahorita espero que el pastor llegue a ese punto. Porque siempre, normalmente en la Santa Cena hablamos de lo que Jesús dice que tenemos que hacer y recordar, pero esa parte es importante también decirla. Ten cuidado de practicarlo sin conciencia, porque se te vuelve costumbre. Como dije en el catolicismo, se te vuelve costumbre que cada 8 días vas con el sacerdote, porque padre no es. Por lo menos para mí la Biblia me enseña que padre no pasa yo y está bien. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues yo voy con otro fulano pecador igual que yo, Peor. a decirle que me perdone mis pecados. Él no tiene el poder, como tampoco la Virgen tiene el poder. Ya le metí cosas que no, pero ahí está. La Virgen es la Madre de Dios, sí. ¿Tú no crees en la Virgen? Sí, sí creo en ella. Y muchas de ustedes, mujeres, deberían de tomar como ejemplo a la Virgen María. Mas no tiene poder, mas no es la intercesora, mas no es la que hace milagros. Ella no es nada. Ella fue meramente un ser humano como tú y como yo, y murió. Así es. Ya no lo meto más porque entonces ya es alargar este asunto. Pero ella murió como un ser humano cualquiera. Entonces, dicen ser hueso colorado, dicen van, se persignan. Después de este asunto de pedir perdón, les da, ¿cómo le llaman? Cuando termina y dice, ve tu penitencia, ve y reza 10 Padres Nuestros, 10 Ave Marías, y Señor Jesucristo, y no me acuerdo cuáles más. Pero vas y 10 recitas o repites 10 Padres Nuestros. ¿Cuánto tiempo te tardas? ¿O te tardabas? Porque espero que ya no lo hagas. ¿Y si lo haces a medias? ¿Pero cuánto tiempo te tardabas? 2-3 minutos. Y es mucho, porque te urgía en aparente limpiarte y decir, ya, estoy perdonado, ya no voy, todo está bien. Pero parecías Borrón y cuenta nueva. repitiendo y rapidísimo que ni se te entendía. Y si yo no te entendí, menos Dios. Yo hacía trampa. Hacías trampa. Ahora, me voy a enfocar meramente en el Padre Nuestro. Yo lo uso, es una oración modelo, Dios la dejó como tal. Pero si tú lo haces adecuadamente en el orden de Dios, no te tardas 2-3 minutos. Puede ser un sermón, 1 hora.
meditando realmente en lo que estoy hablando. Por eso es importante, yo siempre hago mi meditación con las alabanzas. Entonces es importante que cuando tú ores el Padre Nuestro, lo hagas tranquilo, Es la guía de oración. con conciencia de lo que estás hablando. Voy a hacer 2 o 3 cosas nada más, porque esto no está aquí, pero Dios lo pone. Y eso es bueno, porque cuando tú recitas el Padre Nuestro, hazlo bien. Si decides orar a Dios, hazlo bien. Si decides venir el miércoles aquí, participa. Perdónenme por decir esto, participa, sé parte del cuerpo. No seas orejón, no seas calientabancas, no seas oidor, seas hacedor. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos hacedores. Hacedores de la palabra. Amén, amén. Entonces el Padre Nuestro habla de que Él está en el cielo, no está en cualquier parte. Habla ahí, o decimos nosotros, que nos dé nuestro pan de cada día y nos da de comer y le entregamos de lo que estamos comiendo. Otra vez lo mismo. Esto no me gusta. Hablamos ahí de que le decimos que se haga su voluntad, y cuando Él quiere hacer la voluntad, su voluntad, que nosotros no se lo permitimos. Le decimos que nos quite toda tentación, pero nosotros la buscamos. Pareciera que el Señor, pues no me das nada y voy yo. Y ahí vas y te metes en problemas. No es Dios, eres tú, soy yo. Las cosas malas que nos pasan no es porque Dios nos castigue, es porque yo lo estoy buscando. Es más, los que estamos verdaderamente, y esto lo hablo mucho con el pastor, los que estamos verdaderamente viviendo la palabra, vivimos en el Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, cuando tú vas a caer en algo, el Espíritu Santo te habla. Él te dice, hey, esto no. Por eso dice Timoteo, que la Biblia sirve para enseñar y para redarguir, ¿cierto? ¿Y qué es redarguir? Sentir algo que está mal. O sea, Dios te pone, te recuerda, te redarguye, te dice, hey, a mí constantemente me dice, tú dijiste que si te sacaba el Señor de todo esto, tú te ibas a consagrar a Él. Que no dijiste, no pusiste la cláusula, pero me pagas bien, pero me tienes bien, o sea, no dije eso. Yo dije, me consagro. A lo mejor me faltó decirle, Señor, pero ya estando ahí, que caiga mucho billete, que yo no sufra, que caiga bien. No le puse esas condiciones, yo nomás dije, me consagro a ti. Entonces yo oigo a muchos hoy, yo salgo, insisto, a muchos lugares, y hay a donde me encuentro quien se presenta y se presenta como el siervo de Dios, o sea, con cierto elogio, categoría o lo alto, no sé cómo decir eso. Y yo digo, ¿y por qué no dices que eres esclavo de Dios? Porque siervo, el original es esclavo. Y el original de un esclavo es que un esclavo no tiene derechos, un esclavo solamente obedece, no cuestiona. Y si cuestiona, tiene consecuencias. Así es. Tú y yo somos esclavos, o todos los que le servimos a Dios somos esclavos de Él, pero tenemos un amo que no maltrata, un amo que nos ama, un amo que desobedecemos y ahí tiene paciencia con nosotros, un amo que todo el tiempo está con nosotros, un amo que restaura, que sana, que salva. O sea, encuentras tú en lo secular un amo que tenga esas características que Dios tiene. O sea, un amo común, porque todavía hay esclavos y todavía hay amos que se pasan de lanza con sus esclavos. Tú y yo no estamos viviendo así. Y si lo estás viviendo así, entonces preocúpate otra vez. Algo está pasando en tu vida. Porque Dios no miente. Tu vida y mi vida tiene que ser diferente, tiene que ser cambiada, tiene que ser restaurada. Tú y yo tenemos que ir de victoria en victoria. Tú y yo cada año, como ahora que estamos iniciando, nuestra vida tiene que ir en ascenso, en todo. Pero principalmente en el conocimiento de la palabra de Dios. No puede estar 10, 20, 30 años en el cristianismo sin saber quién es Dios, sin conocer su poder, sin saber cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida. No es nada más venir a la iglesia. Dios te trajo aquí, sí, pero ahora Él quiere que hagas algo. ¿Tú sabes qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Tú ya sabes cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Hablaba el pastor hace un rato, y no meramente servicio en la iglesia. Allá afuera tienes cosas que hacer, que Dios te ha puesto a hacer. ¿Las estás haciendo? ¿Las estás llevando a cabo?
Romanos 10, capítulo 2 y 3. Romanos 10, 2 y 3. Dice ahí: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bien, los judíos que vivían en la época del apóstol Pablo eran muy religiosos, como hoy en día. Muchos de nuestras familias son religiosos, van a la iglesia. Hablo del catolicismo porque de ahí vengo, pero bueno, hay más religiones. ¿Tú qué religión tienes? Quiero preguntar, no contestes, pastor. ¿Qué religión tienes tú? Ninguna. Bien, bueno, ya pensé que sí, soy cristiano. Mi religión, soy cristiano. Tú no tienes religión. Yo no tengo religión. No creo en la religión, en ninguna. La religión no salva. El que salva es Cristo. Amén. El que mi vida es Cristo. Amén. El que me trajo sus pies es Cristo. Entonces yo sigo a Cristo y por eso soy cristiano. Ahora, el punto es: ¿sigues sus huellas o lo sigues por lo que Él te da? Hay gente que busca a Dios por el beneficio y no busca a Dios por seguir su camino, por vivir como Él vive o como Él vivió en la tierra. Porque Él nos enseñó a vivir aquí en la tierra. Dice: yo soy el camino y la verdad La y vida. la vida. Nadie. Va al Padre si no es por mí. O sea, tú y yo no vamos a ir al cielo por ser buenos aquí en la tierra. Hay gente que cree eso. Sé bueno, no hagas daño y listo, te vas al cielo. No es cierto. Ese es algo de muchas cosas que tienes que hacer. Ahora, tú eres bueno porque ahora estás congregándote en una iglesia. No. Si tú practicas la bondad, eres bondadoso, eres bueno, porque Cristo está contigo y Él te enseña, Él te lleva a hacerlo. O sea, es algo que tiene que suceder cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. No puedes ser el mismo. Él te lleva a ese asunto, a ser bueno, a ser bondadoso, a hacer cambios en tu vida. Él te lleva a ayudar porque Él te ha ayudado. Tú tienes que bendecir porque Él te ha bendecido. Amén. Dios nos bendice para ser de bendición. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y eso tenemos que entenderlo claro. Dios te ha bendecido. No esperes verte como el Chedraui, no esperes verte como el otro de aquí, ¿cómo se llama? Abuelo. O sea, gente poderosa, gente económicamente hablando bien, pero no tienen a Cristo. Conozco a los dos. Son buenos. Abuelo me ha ayudado mucho en esto que yo hago. Él me ha dado sillas, Él va a ver esto. Él me ha dado cosas. Es buena persona, pero no tiene a Cristo en su corazón. Tú y yo tenemos que tener a Cristo, pero también tenemos que hablar de Cristo allá afuera. No te dé vergüenza, así no veas muy poderoso, a ese háblale y confronta. Porque la Biblia dice, otra vez, que sirve para enseñar, para redarguir, y hay una parte donde Pablo le dice a Tito, confronta, con paciencia y con amor, pero confronta, ¿cierto? A Timoteo, es lo que le dice. Confronta, no tengas miedo. Tenían celo de Dios, hablo de los judíos, de la ley de Moisés, de las tradiciones, pero rechazaron al Mesías, que Dios les envió para su salvación. Hoy en día es lo mismo. Hay gente que es respetuosa de lo que, en este caso hablo de mi familia y de gente que me conoce, que respeta lo que hoy hago. Antes me tenían un mal concepto, hoy es diferente. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Son dos cosas diferentes. Han rechazado a Jesús, a lo mejor no así verbal, pero a veces tú y yo, con nuestra actitud, con nuestro diario vivir, rechazamos a Jesús. O sea, no ocupas decir no creo en Dios, porque a lo mejor tú dices yo creo en Dios, pero tu actitud hace que tú pisoteas el sacrificio de Jesús. Y eso es rechazarlo. Yo así lo entiendo, no sé cómo tú lo entiendes, pero cuando tú pisoteas lo que Dios hizo por ti y por mí, estamos pisoteando el sacrificio. Como que le estamos diciendo, me vale. Yo no te pedí que murieras por mí en la cruz.
Tú lo hiciste porque quisiste. Estoy hablando en mi tiempo, o sea, en nuestro tiempo actual. Pareciera que eso le decimos a Jesús. De la misma manera, muchos de nuestros familiares tienen celo de Dios por medio de su religiosidad, cumplen con tradiciones, tienen respeto por las cosas del Señor, pero tienen su propio concepto sobre la salvación y la vida eterna. No es conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, que no es conforme al plan de salvación establecido por nuestro Dios. O sea, tú y yo debemos de quitarnos nuestro razonamiento. Y otra vez el ayuno, ahí entra el ayuno. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios que te revele su palabra. ¿Cuántas veces has escuchado decir al pastor, Dios me reveló esto? Yo no sé si tú entiendas o creas cuando Él dice esto, pero Dios revela las cosas, Dios habla. Amén. Si no lo has experimentado en el ayuno, dile, Señor, yo necesito escuchar, yo necesito entender y sentir que tú estás conmigo. Yo necesito ser sabio, porque cuando le pides otras cosas menos sabiduría. Pídele a Dios sabiduría como lo hizo Salomón, y Dios te va a prosperar. Cuando tú tengas sabiduría de parte de Dios, te va a prosperar en todas las áreas de tu vida. Se conforman solamente con decir que creen en Dios, pero no quieren confesar como Señor de sus vidas o de su vida. Y la palabra de Dios nos declara que no basta solamente con creer en Dios para ser salvos. Santiago 2:19 dice lo siguiente. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La pregunta es, ¿tú tiemblas? O sea, tú crees en Dios, pero tienes temor de la palabra, tiemblas de las situaciones que están pasando y que tú no has sido obediente, tiemblas de ello. Tiemblas de que Dios te va a tomar en cuenta que tú no le estás hablando a tu familia de Jesús, del Evangelio, de darle esas buenas noticias, porque la palabra de Dios es eso, las buenas nuevas. O sea, hay noticias buenas como hay noticias malas dentro de la Biblia. Apocalipsis, ¿de qué habla? Del fin. Eso es tremendo. Pero antes de llegar a Apocalipsis, Dios nos ha ido preparando. Hay que ver qué tanto estás preparado para ese día. Pero si Dios ha hablado y ha hablado como tú has hablado a tus hijos y no pasa nada, ¿qué sientes? Frustración, desesperación. Oye, me he cansado de hablar con mi hijo y sigue lo mismo. Y a veces es necesario dejar de sobreproteger a nuestros hijos y dejarlos que sufran un poco, que pasen su proceso para que se den cuenta que es necesario el padre o la madre. Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros. Nos ha hablado tanto que a veces dice, bueno, no quieres entendernos, vale, y entonces empiezas a sufrir y ya entonces terminas volteando a Dios. Eso pasó conmigo, y para los que tienen hijos con esos problemas que yo tuve, no apapaches a tus hijos. Si es necesario corrección, dásela. Limítale los beneficios. Déjalo que él vea que es necesario, que tú eres necesario en su vida. Porque cuando hablo del vicioso, cuando normalmente la madre es, perdón por decirlo así, alcahueta. La madre apapacha a los hijos y, ay, no, ¿cómo lo voy a dejar? Es mi hijo. Sí, pero en lugar de ayudarlo le haces daño, se vuelve peor, y lo peor, después te falta el respeto. Déjalo que sufra, tiene que sufrir como tú sufriste para llegar a los pies de Cristo. Algunos tocan fondo, algunos entienden, pero es necesario. Déjalo o déjala si es mujer. Tiene que reconocer que necesita ayuda. Mientras no reconozca que necesita ayuda, la ayuda que le des no sirve. Hay mucha gente que va al centro de rehabilitación. ¿Cómo llegan? A fuerza. Porque los padres ya no los aguantan y van y los encierran. Ellos no están por su propia voluntad. Y se alivianan mientras están ahí porque no hay vicios. O sea, ya me dice, es que ya estoy bien, pastor. No he fumado, no me he drogado, no he tomado. Porque estás encerrado.
Si aquí te dieran una caguama, de verdad dirías que sí. Entonces, ahí estás para desintoxicarte, para alimentarte de la palabra. Ahora sal, busca una iglesia, congrégate y permanece. Es como Dios te va a sacar de ahí. Sí. Pero cuánta gente, tengo años yendo a la cárcel y a los centros de rehabilitación, 1 o 2 de muchos son los que dicen, ahora yo quiero esto con Dios. Los otros salen y regresan, salen y regresan, salen y regresan. Bueno, yo no te voy a cambiar, yo no tengo poder. El que tiene poder es Dios. Así es, Y el que amén. tienes que ir es a Dios, no a mí. Amén, amén. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, no debemos de sentirnos conformes solamente porque nuestros familiares tengan una religión o que sean respetuosos con las cosas de Dios. Tenemos que hacerles ver que necesitan nacer de nuevo. ¿Cuánta gente hay aquí que ha nacido de nuevo? Vamos a ver, más. Los demás no han nacido de nuevo. Amén. O sea, levantaron muy poco su mano, y esto sí es importante. No has nacido de nuevo, y te entiendo. Vamos a ver, Juan capítulo 3, del 1 al 7. Voy a decir por qué te entiendo, pero necesito que tú entiendas por qué tienes que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Yo te le doy, pastor. Esto es necesario, pero ahí voy rápido. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, que quede grabado, un principal, alguien importante, alguien conocedor de la palabra, alguien que enseñaba. Entonces hay gente dentro de la iglesia que no ha nacido de nuevo porque no sabe. Y si este hombre que tenía todo el conocimiento no sabía, pues te entiendo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, espiritualmente hablando, no vas a poder ver el reino de Dios, aunque estés dentro de la iglesia. Así es. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, tú y yo no vamos a nacer de esa manera. Eso es humanamente hablando. Tú y yo tenemos que morir al pecado, y por eso lo del bautismo. Tú mueres al pecado y resucitas en el espíritu, ya no en la carne. Eso es nacer de nuevo. Y si tú naciste en el espíritu como nueva criatura, tu vida no puede ser igual. Si no, entonces no naciste de nuevo. Y ahí tú evalúas si ya naciste o no has nacido. Así es. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Segunda vez, algo. Quiero ir rápido, necesito ir rápido, pero necesito que me des la oportunidad de decirte esto. Dice aquí: de cierto te digo que el que naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando la Biblia, o Dios hablando, te repita una cosa, es importante que pongas atención. Y aquí ya repitió dos cosas, primero en Romanos y ahora aquí. Te lo está repitiendo como que no has entendido, ahí te va. Es necesario, escúchame, dice el Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, tú y yo nacimos en la carne, morimos a ella. Ahora, si ya nacimos de nuevo, nacimos en el espíritu. Y debemos de vivir en el espíritu. Amén. Amén. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer. Ahí le paro, pero voy a concluir con esto, que más adelante está ahí donde le dice Jesús a Nicodemo: ¿cómo es posible que tú que eres principal, que tú que eres maestro, que tú que enseñas, que tú que te sabes la Biblia al derecho y al revés, no sepas qué es nacer de nuevo? Entonces, ¿cómo es posible que tú que dices ser cristiano, cristiana, que tienes 2, 3, 4, 5 años, la iglesia tiene 5 años, ¿no? Aquí. 4 años congregándote en este lugar y no sepas qué es nacer de nuevo, no sepas quién es Dios, no sepas cuál es el poder de Dios, no sepas cuál es el amor de Dios y que no sepas cuál es el propósito que Dios tiene contigo? Nada más, a veces cambiamos de banca, cambiamos de iglesia, cambiamos de gente, cambiamos de club,
porque parece club. Esto no es un bola de oro donde nos reunimos y sentimos chido y después cada quien a su casa. No. Esto es la casa del Señor. Amén, amén. Este lugar está consagrado para ellos. Sí. Tú estás consagrado para convertirte verdaderamente en el pueblo de Dios. Tercero y último punto, ya acabo con eso. Es por eso que tenemos que predicarles la palabra de Dios de fe y de salvación. Romanos 8, 10, 8 al 11, perdón. Romanos 10, del 8 al 11. Dice, ¿más qué dice? ¿Más qué dice? O sea, esta palabra. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Se repite lo que te vengo diciendo. Y se repite en la Biblia, no soy yo repitiendo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Vuelve otra vez a decir que el que en él creyere, no en él. O sea, tú tienes que creer. Esto es personal. Y 3 veces te repitió también que es necesario que tú creas y confieses. Amén. Para ser salvo. Amén, amén. Hay una palabra de fe y salvación que tiene que ser predicada sin temor, con amor y con urgencia también. O sea, sin temor. No tengas miedo de que la gente te critique, de que la gente se burle de ti. Y es urgente, porque los tiempos son finales. Es urgente que tú abras la boca. No ocupas ser pastor, evangelista, profeta, apóstol. Lo que ocupas es abrir la boca. Así es. Y para abrir la boca lo que ocupas es ir a la palabra para que tengas que darle a la gente. Amén. ¿Sí? ¿Se entiende? Gloria a Dios. Nuestros familiares necesitan escuchar esta palabra de fe. Tu familia y mi familia. Necesitan saber de fe y de salvación. Pero el Señor nos confronta a cada uno de nosotros y nos hace algunas preguntas para hacernos reflexionar. Estoy cerrando. Romanos 10, 14 y 15, ahí mismo más adelante. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo quieres que tu familia se convierta a Cristo si tú ni siquiera has creído en Cristo? Está grave. Pues digo que esto es más, yo me tardaría más, pero ya sé que tengo que pararlo. Pero esto es largo. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, si tú no les hablas de Cristo, si tú no testificas, ¿cómo quieres que ellos crean? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? O sea, ¿cómo quieres que ellos escuchen el Evangelio si tú no les predicas? Ahora, ¿te da vergüenza hablar en público? ¿Te da vergüenza? Hay muchas herramientas que hoy da Dios. La Biblia está en audio, completa. Hay Biblia hablada e incluso desmenuzada. O sea, te dan el versículo y te van desmenuzando para que lo comprendas más. Dios da herramientas para hablarle a la gente, a tu familia en especial. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Quién envía? Dios. Dios. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto te debe de agradar, te debe de gustar, te debe de motivar y te debe de llevar a hacerlo. No permitamos que alguien de nuestra familia llegue a morir sin conocer a Cristo y vaya a la condenación eterna, solamente porque nos dio pena predicarles el Evangelio. Tenemos que decidir no avergonzarnos del Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Otra vez, individual. Sí, Señor. Al judío primeramente y también al griego, y ahora al gentil, a nosotros. Romanos 1:16. Tenemos que tomar para nosotros las palabras del Señor tenemos que tomar para nosotros las palabras del Señor para el profeta Ezequiel. O sea, Dios le dio a Ezequiel palabra, y esa palabra la tenemos que tomar para nosotros. Ezequiel 2:6 al 7 dice, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras en escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos,
porque son casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras, escuchen y dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. O sea, hay gente rebelde dentro de tu familia. Hay gente que va a cerrar su corazón dentro de tu familia o a quien tú le prediques. Sí, 7. Pero tú tienes que tomar esta palabra, esta sí, tienes que tomarla y practicarla. Se la dio a Ezequiel, pero también nos la da a nosotros. Todos tienen que comprender que sin importar qué tan perdida esté su vida, en el Señor hay salvación para todos los que lo invocan. La gente tiene que entender eso, tú tienes que entenderlo. Romanos 10, 11 y 13, y ahí acabé. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, otra vez, todo aquel individual, que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántas veces te repitió esto? Muchas, más de 3. Es importante que lo entiendas, que lo practiquemos. Y bueno, vamos a orar. Ya culminé. Este es el mensaje. Yo espero en Dios que tú te vayas diferente de como llegaste, que puedas meditar. Hablamos al principio que el Señor dice que meditemos en nuestros caminos. Medita cómo has vivido, medita cómo estás caminando hoy y medita cómo quieres terminar, para dónde quieres partir. Amén. Pongámonos de pie.